En una parrillada familiar, mi abuela anunció que mi préstamo del coche ya estaba saldado, $12.000, nada menos. Me quedé en shock. Abuela, yo no tengo coche. El silencio invadió la mesa. En ese instante, mi hermana apareció con unas llaves nuevas en la mano. 2 horas después, revisé la app del banco, y lo confirmé. Luego, mi abuela sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. A las 2 de la madrugada, mi teléfono no paraba de sonar. Una tarde cualquiera, en una barbacoa familiar, ocurrió algo que cambió por completo mi forma de ver a los míos. Era el tipo de reunión tranquila que no exige nada especial, sillas plegables sobre el césped recién abonado, limonada casera, hamburguesas humeantes y niños corriendo de un lado al otro. Fui solo para acompañar, sin intenciones ocultas, sin ánimos de llamar la atención. Pensaba quedarme al margen, echarle un ojo a la parrilla, sonreír un poco, y desaparecer como siempre hago. Pero en medio de esa atmósfera despreocupada, mi abuela alzó la voz con entusiasmo, como si estuviera brindando. Dijo, delante de todos, tu préstamo del coche ya está pagado. 12.000 no son poca cosa, pero tú lo vales. Parpadeé, confundido. Abuela, yo no tengo coche. El bullicio se detuvo, no completamente, pero sí lo suficiente como para que el aire se llenara de tensión. Ella me miró, desconcertada, y luego dirigió la vista hacia su izquierda. Solo un instante bastó ese gesto. En ese momento, mi hermana apareció desde la casa, balanceando unas llaves nuevas como si fueran un trofeo. Una llave con mando plateado y rojo. Sonreía como si no hubiera escuchado nada. Nadie dijo una palabra. Ni mi madre, que seguía cortando sandía con la mirada fija en la tabla. Ni mi padre, que observaba su plato como si ahí estuviera la respuesta a todo. Ni siquiera mi primo Andrés, que normalmente siempre bromea, soltó algún comentario. Y entonces lo supe. No fue un error. No fue un malentendido. No debía enterarme. No debía preguntar. Habían abierto el préstamo a mi nombre. Sin avisarme. Sin mi autorización. Y tampoco pensaban decírmelo. O peor, creían que lo dejaría pasar como siempre. Que me tragaría el silencio, sonreiría, y seguiría cubriendo lo que hiciera falta. No protesté. No hice un escándalo. Me limité a sentarme de nuevo, con la piel enrojecida por el sol, como si nada hubiera ocurrido. Un par de horas después, mientras el resto se reía en la sala viendo un video viral en la televisión que, por cierto, yo mismo regalé en Navidad, saqué el móvil y abrí la app de préstamos. Aprobado. 12.000, a mi nombre. Ni me temblaron las manos ni se me tensó la mandíbula. Cerré la aplicación, tomé una captura de pantalla con la fecha, y alcé la vista. Mi abuela caminaba hacia mí. Esta vez no sonreía. No me miró. Solo abrió su bolso, sacó un sobre grueso de color amarillo y lo deslizó sobre la mesa. Sin una palabra. Sin contacto visual. En su interior, impresiones, contratos, documentos del concesionario. Todo firmado supuestamente por mí. Pero yo jamás firmé nada. Esa noche, a las 2:03 de la madrugada, mi móvil se iluminó con notificaciones. 13 mensajes. 5 llamadas perdidas. Un buzón de voz de mi hermana, que empezaba con, por favor, no hagas una locura, sí. No respondí. Ya había hecho algo peor que una locura. Me había quedado en silencio. El sobre permaneció sobre la encimera de mi cocina durante 3 días. No lo toqué. Solo lo dejé ahí, como si fuera un objeto maldito, desafiándome a abrirlo de nuevo. Y la tercera noche, sin poder dormir, lo abrí. Entonces lo comprendí. No era solo lo del coche. Era también la factura de servicios del otoño pasado. Aquella que mi madre dijo que debía ser un error, cuando pregunté por qué me habían cobrado 2 veces. Era el segundo servicio de streaming que aún pagaba, a pesar de haber eliminado sus perfiles hacía meses. Era el depósito escolar de $500 que mi hermana necesitaba para su hijo, solo por un tiempo, pero nunca me devolvió ni mencionó. Crucé las fechas, revisé los cargos. Cada favor se convirtió en costumbre. Cada dólar cubierto se transformó en obligación. Y cada silencio mío, cada vez que no me impuse, fue tomado como permiso. No era parte de una familia. Era una fuente. Durante mucho tiempo sentí que me estaban utilizando. No solo en lo económico, también en lo emocional. Y lo más frustrante es que ellos lo sabían. El archivo que mi abuela deslizó sobre la mesa lo dejó todo a descubierto. Literalmente. Contenía comprobantes del concesionario, pólizas de seguro, mis datos financieros, decenas de páginas con movimientos audaces construidos a base de confianza robada y una familiaridad fingida. Pasé las hojas hasta llegar a la última. Ahí estaba, mi firma, mal copiada de un viejo documento que firmé para una pasantía de verano. La había encalcado con torpeza en un contrato de financiación. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. ¿Para qué hacerlo? Yo era el confiable, el callado, el que no arma escándalos. De pronto, los recuerdos empezaron a desordenarse dentro de mi cabeza. No como hechos aislados, sino como parte de una traición constante, silenciosa. El cumpleaños al que no me invitaron porque en la mesa solo tenía lugar para 10, pero donde mi estado de cuenta reflejaba un gasto de $600 en catering. La boda en la que pagué los arreglos florales y ni siquiera aparecí en el programa. Las vacaciones en grupo,
donde cubrí el alojamiento y recibí un mensaje de agradecimiento que ni siquiera era para mí. Lo entendí todo. No es que me quisieran menos, sino que me valoraban más por lo que daba que por lo que era. Y yo lo permití. Fui yo quien aceptó sus burlas cuando ofrecía ayuda, porque esa era la única manera que conocían de incluirme. Pero ahora tenía la verdad impresa frente a mí. Habían gastado $12,000 a mi nombre. Compraron un coche, le dieron las llaves a mi hermana y sonrieron como si fuera una bendición. Asumieron que yo haría lo de siempre, pagar, desaparecer y esperar un gesto de gratitud que nunca llegaría. Esta vez se equivocaron. Esta vez no miré hacia otro lado. Esa noche, entré a cada una de mis cuentas bancarias. Cambié todas las contraseñas. Cancelé pagos automáticos. Pedí mi reporte crediticio. Luego llamé al concesionario. Hola, dije con calma. Creo que se compró un vehículo a mi nombre sin mi autorización. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, el empleado preguntó. ¿Se llama Kevin? Sí, respondí. Suspiró. Imaginé que llamaría. Murmuró. Tenía ese tono forzado de amabilidad que esconden los operadores cuando ya han visto este tipo de caos familiar disfrazado de trámite legal. Técnicamente, usted figura como propietario, agregó. No dije nada de inmediato. Solo observé el archivo que mi abuela había dejado sobre la mesa como si se tratara de una sentencia. No necesitaba disculpas. Necesitaba control. Ya no iba a quedarme callado. Esta noche van a recuperar el coche, afirmé. Entendido, señor. Procederemos con el protocolo de recuperación. Colgué. Luego abrí mi portátil y durante las siguientes 7 horas me convertí en aquello que más temían, el hombre tranquilo que, finalmente, alzaba la voz. Fase 1, recuperar mis límites. Empecé por lo básico. Eliminé todos los perfiles de Netflix, incluido el de diversión familiar, donde mi abuela tenía guardada su serie favorita. Reduje Spotify a la versión gratuita. 5 personas descubriendo lo que es escuchar anuncios. Cancelé Amazon Prime. Nada de envíos gratuitos para los cumpleaños que ellos olvidaba. Cambié las claves del gestor de contraseñas. Cualquier acceso compartido desapareció. Desconecté la casa inteligente. Yo la había configurado. Yo la desarmé. Termostato bloqueado. Cámaras fuera de línea. Wi-Fi desconectado de mi consola de administración. Eliminé el almacenamiento en la nube. Las fotos, documentos y archivos compartidos se desvanecieron. No tardaron en llegar los mensajes. ¿Qué pasó con el internet? Mamá, se reseteó el termostato. Papá, porque la app de la cámara dice que hay un dispositivo no autorizado. ¿Mi hermana? No contesté. Aún estaba empezando. Fase 2, retirarme financieramente. Había firmado como CEO deudor de la hipoteca. Me lo presentaron como algo temporal. Solo hasta que se estabilicen las cosas, dijeron. Las cosas jamás se estabilizaron, claro. Porque mientras yo estuviera como respaldo, no tenían por qué hacerlo. Ingresé al portal del banco y comencé el proceso para eliminarme del préstamo. Esto activó una revisión automática. El banco me llamó en menos de 1 hora. Estamos preocupados, me dijo la representante. Sin usted, probablemente no califiquen. Excelente, respondí. Respondí al representante sin discutir. 2 días después, el banco me envió un nuevo estimado del préstamo. El pago mensual se duplicaría casi por completo si yo me desvinculaba. Era eso, refinanciar o perder la casa. No les dije nada. Dejé que abrieran ese correo durante el desayuno. Que intentaran llamarme cuando el escudo dejó de cubrirlos. Fase 3, auditoría de activos. Fui más allá de los pagos recurrentes y las facturas. Encontré el contrato antiguo de una unidad de almacenamiento que yo financiaba. La misma que guardaba la mitad de los objetos heredados de la familia. Descubrí también el seguro comercial para su oficina en casa, registrado a mi nombre. Y el alojamiento web del sitio de fotos familiares que usaban cada Navidad, también bajo mi cuenta. ¿Lo eliminé? Accedí al registro del dominio del pequeño negocio de preparación de impuestos de mi padre. ¿Quién crees que había estado pagando la renovación durante 6 años? Exacto. Lo transferí a un registrador privado y lo bloqueé. Después llamé al proveedor del software contable que usaban, cancelé su licencia y detuve la renovación automática. Ya no tendrían acceso a sus registros fiscales. No estaba robando. Solo estaba recuperando lo que era mío. Fase 4. Desconexión total del sistema. Cuando fundé mi empresa, una firma especializada en infraestructura digital y soporte, les di acceso a las mismas herramientas que ofrecía a mis clientes corporativos. Firewall, optimización de red, copias de seguridad cifradas. Pensaban que solo los estaba ayudando. Nunca leyeron la letra pequeña. Ingresé al sistema y reclasifiqué ambas cuentas. Del acceso familiar gratuito pasaron a terminadas. El sistema programó la desactivación completa. Dejé un mensaje en sus paneles de administración. Esta infraestructura se ha mantenido sin costo desde 2016. A partir de ahora, todos los servicios quedan revocados. Sin emociones. Sin advertencias. Solo una separación digital. A las 6:12, mi tío dejó un mensaje de voz entre confundido y alarmado. No podemos acceder.
Los archivos no están. Fuiste hackeado. Llámame urgente. No lo hice. A las 6:45, mi padre envió otro mensaje. Esto fue demasiado. No es solo por el coche. Tenía razón. Nunca fue solo por el coche. Fase 5. Exposición estratégica. Aún conservaba todas las capturas de pantalla. Los formularios del concesionario con mi firma falsificada. La aprobación del préstamo. Los documentos del portafolio que guardaba mi abuela. Compilé todo en un solo archivo PDF. Con fecha. Ordenado. Claro. Y se lo envié a 3 personas. El contador familiar. Una investigadora de fraude que conocía por un cliente anterior. Y mi abogado. Para las 9, todo estaba en marcha. El coche fue embargado. El fraude denunciado. Mis lazos financieros cortados. Su infraestructura caída. Sus secretos documentados. Y la última jugada, el silencio. No grité. No hice publicaciones. No llamé a nadie. Porque mi silencio no era debilidad. Era sentencia. A medianoche, tenía 112 llamadas perdidas. 13 de mi hermana, 21 de mi padre. 2 mensajes de voz de mi abuela. Uno llorando, otro furiosa. No los escuché. Sabía lo que dirían. Estás destrozando a esta familia. No, ellos lo estaban haciendo. Yo simplemente dejé de cubrir las grietas. No llamaban para disculparse. Nunca lo hacen. Llamaban para manipular. Para recordarme que seguía siendo parte del círculo. Incluso después de todo lo que hicieron. La noche en que se llevaron el coche, mi móvil no paraba de vibrar. Era como si una bomba hubiese explotado en un chat grupal que nunca pedí. Mi hermana fue la primera. Se llevaron el coche, ¿qué hiciste? Después mi madre. Por favor, llámanos. No entendemos por qué haces esto. Luego mi padre. Esto es infantil. Te estás ridiculizando. No respondí. No estaban confundidos. Estaban acorralados. Sabían que habían ido demasiado lejos y no podían soportarlo. A las 2:36 de la madrugada, volvió a llamar mi hermana. Llorando. Dicen que podría haber cargos. No sabía que lo tomaría. Pensé que tú lo arreglarías. Colgué sin decir palabra. Porque ese era el núcleo del problema. Nunca pensaron que lo que yo hacía tuviera peso. Que tenía consecuencias. Creían que podía mentir, falsificar y manipular. Y que yo volvería a arreglarlo. Como siempre. Pero esta vez no. A la mañana siguiente, la desesperación se volvió algo más oscuro. Mi tía publicó en Facebook. Qué triste es cuando la familia te traiciona. Pero la verdad siempre sale a la luz. Tenemos pruebas. Pruebas. Así llamaban a los documentos que contenían mi firma falsificada. Cuentas creadas a mi nombre. Una cadena de deudas que conducía directamente hacia mí. No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Porque las palabras ya no alcanzaban. Después vinieron los mensajes con insultos directos. Siempre quisiste atención. Ya la tienes. Arruinaste la vida de tu hermana por un malentendido. Nosotros te cuidamos cuando nadie más lo hizo. Esto no es justicia. Es crueldad. ¿Crees que esto te hace fuerte? Solo te hace estar solo. Usaron todas las herramientas posibles. Culpa, vergüenza, manipulación, hasta lástima. Todas, menos la que de verdad importaba, hacerse responsables. Y cuando tampoco eso les funcionó, aparecieron en mi puerta. Sin previo aviso. Golpes fuertes. Voces alzadas. Habla con nosotros. Sigue siendo nuestro hijo. Y luego la voz de mi padre. Te vas a arrepentir. Siempre vuelves. Ya lo verás. No abrí la puerta. Ni siquiera me acerqué. No buscaban resolver nada. Querían imponer lo de siempre, que yo callara y ellos siguieran cómodos. Esa noche, recibí un correo de mi madre. Asunto, has dejado claro tu punto. Cuerpo, estamos contactando a un abogado. Esto no fue fraude, fue familia. Si continúas acosándonos, tomaremos acciones legales. Querían darle la vuelta a la historia. Hacer ver que el problema era mío. Que denunciar un fraude comprobado me convertía a mí en el agresor. No respondí. Hice algo peor, me quedé quieto. Dejé que sintieran el vacío. La falta del que siempre resolvía. La ausencia del confiable. Y funcionó. Al día siguiente, los mensajes cambiaron de tono. Por favor, habla con nosotros. Ya lo entendimos. Estamos destrozados. No creímos que llegaría tan lejos. Y otra vez, mi hermana. Yo no sabía lo que hacían. Pensé que tú estarías bien. Pero sí lo sabía. Todos lo sabían. Confiaban en mi silencio. Y al perderlo, perdieron su escudo. Esa misma semana me reuní con mi abogado y le mostré todo. El contrato del concesionario. Los documentos manipulados. Los registros de llamadas. Las capturas de pantalla. ¿Quieres presentar cargos? Preguntó. No, aún no.
Respondí. Solo prepáralo todo por si ellos lo intentan primero. Buena decisión, dijo. No lo verán venir. Y tenía razón. Porque lo que ellos siempre esperaban de mí era otra cosa. Sumisión. Un suspiro resignado. No pasa nada murmurando por lo bajo. Pero esta vez no. No hice un escándalo. No rompí lazos con una puerta cerrándose de golpe. Lo que hice fue más silencioso. Los dejé derrumbarse solos. Ese fin de semana, mi hermana me escribió un mensaje. Solo una línea. Ya terminaste. Porque estoy a punto de perderlo todo. La leí durante un buen rato. Escribí, ¿no? Pero lo borré antes de enviarlo. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque entendí algo más aterrador. Ya no tenía nada más que decir. Esto no era venganza. Era rendición de cuentas. Y era definitiva. Al principio no pensaba hacerlo público. El silencio me parecía más limpio, más frío, más preciso. Pero entonces ellos empezaron a hablar. No solo en mensajes privados, también en redes, incluso en voz alta. Mi hermana fue la primera. Publicó una selfie iluminada con suavidad, el rímel corrido por lágrimas y un pie de foto. Vuele cuando quienes pensaste que eran para siempre terminan siendo lecciones. Agradecida por quienes aún están aquí. En menos de una hora tenía cientos de me gusta, comentarios llenos de corazones, gente etiquetándose, mensajes directos volando por todos lados, familiares reposteando como si fuera palabra sagrada. Vi la historia tomando forma. Yo era el inestable, el rencoroso, el hermano amargado que se desquitó con todos, el que quitó el coche como si fuera un juguete, el que desconectó el wifi, canceló Netflix y secuestró emocionalmente a su familia por un malentendido. Leí los comentarios. No te mereces esto. Algunas personas solo quieren control. Cortar lazos con gente tóxica es doloroso pero necesario. Nadie sabía la verdad. Nadie preguntó. Y ahí supe que si no hablaba pronto, ellos se adueñarían por completo de la narrativa. Así que construí la verdad. No un berrinche, no un ataque, sino una recopilación, capturas de pantalla, contratos, registros de llamadas, la aprobación del concesionario con una firma falsificada, documentos financieros del archivo de mi abuela, mensajes grupales, el correo del banco confirmando el uso fraudulento de mi nombre. Todo con fechas y respaldos. Luego escribí mi publicación. No la subí a Facebook ni a Instagram. La puse en LinkedIn. Quería que estuviera donde importaba. Donde se conocía la versión real de mí, tranquilo, confiable, profesional. El título decía, cuando la familia cruza la línea, un caso real de abuso financiero de identidad. Conté lo sucedido sin dramatismo, como mi nombre fue usado para un préstamo de $12,000, como el coche fue regalado a otra persona, como la respuesta no fue un arrepentimiento, sino calumnias. No mencioné nombres, pero todos los que debían entenderlo lo entendieron. Al final del día, tenía más de 30,000 vistas. Los mensajes comenzaron a llegar. No de desconocidos, sino de gente que no veía desde hacía años. Es compañeros de trabajo, antiguos compañeros de estudios, incluso un primo lejano, Andrés, al que no veía desde la secundaria. Gracias por contarlo, escribió uno. Pensé que era el único. Para el segundo día, mi bandeja de entrada estaba llena. No solo de apoyo, también de confesiones. Mi padre falsificó mi firma para un préstamo estudiantil. Mi hermana usó mi número para sacar una tarjeta de crédito. Dicen que fue por ayudarme. Yo lo llamo deuda que no provoqué. No inicié un movimiento, pero toqué una fibra. Y mi familia lo notó enseguida. Esa noche, mi madre me llamó 11 veces. No dejó ni un solo mensaje. Solo llamadas en blanco. Mi padre mandó un correo, asunto borra eso. El texto decía, estás avergonzándonos a todos. Si crees que ventilar cosas privadas te hace fuerte, estás equivocado. Bórralo o habrá consecuencias. Firmado con su nombre completo, como si no fuéramos familia. No respondí. En cambio, fijé la publicación como destacada. Y luego envié la carpeta PDF con todos los documentos al contador familiar, por si intentaban declarar el coche en sus impuestos. Incluí un mensaje breve. En caso de auditoría, informo que no autoricé ni inicié esta compra. Reporte de uso indebido adjunto. Sin emociones. Solo prevención legal. Esa misma noche, mi prima ya me llamó. Lo vi todo, dijo, con voz temblorosa. Necesitas saber que están diciendo que estás fuera de control, que quieres destruir a la familia. Me reí. No por gracia, sino porque era predecible. Eso es lo que dicen cuando el chivo expiatorio deja de quedarse callado. Pero ella no había terminado. Hubo una reunión. Susurró. Estaban todos, la abuela, el tío Rey, mamá. Tenían impresiones. Mensajes falsos. ¿Estás segura? Pregunté. Vi uno. Decía que planeabas demandarnos, que habías creado un fondo de venganza. Solo le agradecí y generé otra copia del PDF. Esta vez con el título, Defensa Reputacional. Y entonces hice lo que llevaba semanas evitando, envié todo a mi abogado. Incluí los documentos, la publicación de LinkedIn, los mensajes calumniosos, las amenazas del grupo familiar, las capturas que ella me mandó. Él respondió 10 minutos después. Hablemos el lunes.
Pero, para que sepas, esto ya para una demanda por difamación, fraude y responsabilidad civil. No buscaba un juicio. Solo quería estar preparado. Porque el poder real no está en lo que dices, sino en lo que puedes demostrar. A la mañana siguiente, la fachada empezó a romperse. El tío Rey me escribió. Quita esa publicación. Estás humillando a tus padres. La abuela dijo. Deberías avergonzarte por arrastrarnos en esto públicamente. ¿Mi hermana? Solo una línea. Espero que haya valido la pena. Y por primera vez, respondí. No valió la pena. Fue necesario. Después la bloqueé. No por enojo. Por paz. Porque cuando alguien comete un robo emocional de identidad, no le des un cierre. Te lo debes a ti. No lo hice por venganza. Lo hice para respirar. Esa noche, al cerrar el portátil, lo supe. No estaban enfadados porque mentí. Estaban furiosos porque dije la verdad. Y ahora todos podían verlo sin su máscara. No vinieron a pedir perdón. Vinieron a recuperar lo que creían que aún les pertenecía, yo. Era domingo. Todo estaba en silencio. Tomaba café con la ventana entreabierta, leyendo mensajes de apoyo de personas lejanas. Pero que al fin veían quién era en realidad. No el problemático. No el resentido. Sino alguien que había dejado de sobrevivir para empezar a vivir. Y entonces sonó el timbre. Lo supe antes de mirar. Mi madre. Mi padre. ¿Y mi hermana? 3 pasos detrás. Con gafas oscuras como si el duelo fuese moda. Parecían misioneros vendiendo redención. Mi madre traía una caja. No pregunté qué tenía. Mi padre habló primero. Solo queremos hablar. No respondí. Mi madre alzó la caja como una ofrenda de paz. Aquí está todo. Los recibos, el título del coche, las cuentas cerradas. Queremos arreglarlo. Los dejé hablar. Decir lo que creían que sanaría todo. Que siempre me habían querido. Que no sabían cómo me sentía. Que fue por presión. Que no lo hicieron con intención. Pero algo cambia cuando la gente se da cuenta de que perdió el control. Empiezan a fingir que nunca lo quisieron. Mi hermana permaneció en silencio, hasta que, como si fuera un libreto, dijo. Éramos una familia, antes de todo esto. Todo esto era la verdad. Mis límites. Mi negativa a seguir financiando su comodidad. Salí al porche y cerré la puerta atrás de mí. No para invitarlos, sino para terminarlo. Miré a mi padre y dije. No perdiste un coche. Perdiste el derecho a pedirme algo. A mi madre. No perdiste un hijo. Perdiste tu escudo silencioso. A mi hermana. Tuve que redefinir lo que podía dar. Esperaron. Esperaron el titubeo, la grieta, el momento en que dijera. Pero siguen siendo mi familia. Pero no lo hice. Solo dije. No hay vuelta atrás. No porque los odie. Sino porque, por fin, me quiero lo suficiente como para no regresar a esa jaula. Mi madre susurró. Así termina. Asentí. Sin discursos. Sin despedidas teatrales. Solo eso. Mi padre me miró como a un desconocido. Y por primera vez, tenía razón. Ya no era el mismo. El que recordaba habría pagado el almuerzo después, habría pedido perdón por incomodar, habría ofrecido llevarlos de regreso. Ese hombre ya no existía. Se fueron en silencio. Ninguno dijo una palabra más. Solo el portazo del coche resonó como una especie de punto final. No lo seguí con la mirada. No sentí la necesidad de quedarme esperando una disculpa tardía o una segunda oportunidad disfrazada de remordimiento. Entré de nuevo. El aire dentro de casa era distinto. No más pesado, sino más claro, más mío. Me preparé otra taza de café y me senté frente a la ventana abierta, observando cómo la luz se deslizaba por las paredes como si el lugar también respirara aliviado. No fue una victoria. No hubo aplausos. Lo que había era algo más valioso. Silencio sin miedo. Espacio sin condiciones. Y por primera vez, no sentí culpa por haberme elegido a mí. No hacía falta cerrar ninguna puerta con llave. Porque entendí que lo que realmente protegía no era la casa, sino la decisión de no dejar entrar de nuevo lo que alguna vez me desbordó. Ese día, no recuperé lo perdido. Pero recuperé algo mejor. La certeza de que no tengo que volver a ese lugar donde se me pedía dar todo a cambio de nada. Y con eso, fue suficiente.